estamos frente al fin del modelo de la casta, ese modelo basado en esa atrocidad que dice que donde hay una necesidad nace un derecho, pero se olvida que ese derecho alguien lo tiene que pagar. Hemos logrado construir esta alternativa competitiva que no solo dará fin al kirchnerismo, sino que además dará fin a la casta política parasitaria, chorra e inútil que hunde este país. Con este discurso, Javier Milei asombraba una vez más a los argentinos y argentinas. Este economista vehemente, por llamarlo de alguna manera simpática, fue el precandidato a presidente más votado en las PASO 2023. Pero este es el final de la historia. No nos adelantemos. Todo comenzó, por lo menos para la historia de las transmisiones de FM en Tránsito, en 1999. Él puede no haber hecho todo. La segunda década infame del siglo XX estaba llegando a su fin. Las consecuencias de las políticas económicas de la convertibilidad de Domingo Cavallo, ministro de Economía de un tramo del gobierno de Carlos Menem, empezaba a mostrar los hilos. Y la promesa de décadas de estabilidad se rompía como cristal mucho antes de lo anticipado. El presidente Menem está demostrando una vez más que no hace especulaciones electorales y gobierna con seriedad, adoptando todas y cada una de las decisiones necesarias, aunque sean duras. Y lo hace con el convencimiento de que los beneficiarios de esta actitud son los más pobres. La mayoría de los argentinos y argentinas no quería despertar del sueño del 1 a 1. Otros tantos y tantas lo vivíamos como una pesadilla. Entre ellas, muchas de las organizaciones de la sociedad civil que habían resistido estoicamente la desmovilización política de los 90. 100 días después ya aparece una institución, la carpa docente. El escenario de los maestros, el de los 100 días de huelga, el de la dignidad. Aquí la gente le puso el pecho al mal tiempo y apoyó a los maestros. Luis Alberto Spinetta, para todos ustedes. Estoy acá solamente para cantar unas canciones para los maestros y eso es todo. Entre ellas, claro está, las radios comunitarias como la nuestra, que creíamos que la salida iba a ser compleja. Pero no sé si tanto. Así como fui el ministro de la estabilidad, tengo un plan para ser el presidente del pleno empleo. Para oponerse electoralmente a la extorsión del ingreso al primer mundo, se erigía una promesa electoral en clave de alianza. Dicen que soy aburrido. Aburrido. FM en Tránsito no había sobrevivido al menemato sin costo. Un éxodo de asociados y asociadas, una programación musical, una administración que había dejado muchos huecos y bastantes deudas. Todo estaba bastante endeble. Salvo el grupo humano que se había sabido reconstruir y recomponer y estaba dando comienzo a la refundación de un proyecto que decidió que había que hacerse oír. En Tránsito 93.99. El milenio se iba, y qué mejor que sacar la radio a la calle con una transmisión especial el día de elecciones. Empezamos esta transmisión especial desde FM en Tránsito. Es siempre una alegría y además un alivio poder hablar con Adolfo Pérez Esquivel. Yo creo que se terminó esta resaca de palabras de una campaña electoral muy vacía de contenidos. Un referente a la hora de hablar sobre el país que queremos es Osvaldo Bayer. Tendrían que oficializarse los programas y tendría que haber una ley de la justicia donde realmente aquellos políticos que prometieron una cosa e hicieron otro programa se los suspenda o no puedan participar más de las elecciones, ¿no? En Tránsito. Norita Cortiñas, buenas tardes, ¿cómo te va? Falta mucho para que este país camine con la justicia social y con la atención puesta en el pueblo y que podamos afianzar la democracia con vivienda, con salud, con educación, que solo si nos movilizamos permanentemente y tomamos fuerza vamos a lograrlo. En Tránsito 93.9.
era la cristalización de un proceso democrático en el día más emblemático de la democracia, 1999, y se iba a producir la última elección del siglo. Domingo 24 de octubre. Los nervios estaban a la orden del día. Había una ansiedad de esos momentos en lo que algo se está fundando. Desde muy temprano estábamos preparando lo que fue la primera de una serie de transmisiones de día de elecciones, producida íntegramente por la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social. Amigos, muy buenas tardes a todos. Pasaron 4 minutos de las 3. Estamos en vivo desde FM en Tránsito 93.9 para recorrer en esta tarde larga una nueva jornada democrática para todos los argentinos. Habíamos instalado una tele dentro del estudio, otra en el área de producción y alguno trajo una más para poder usar en la sala de edición. Habíamos dispuesto, con los precarios celulares de aquel entonces, una serie de móviles que iban a estar estratégicamente ubicados en todos los búnkers de los partidos políticos que se presentaban. Ciudad de Hurlingham. Estaríamos ganando en todas las mesas cerca de 40-42 contra un 16-17. Ciudad de Morón. Ya nos hemos comunicado con la gente cercana a Sabatella para reconocer su triunfo. Ganó Martín Sabatella. Ciudad de Ituzaingó. Estamos esperando los informes de nuestros fiscales. Podemos adelantar que hubo un corte. La verdad que muy contento. Llevamos más de 30 y pico de puntos de diferencia. En tránsito. El oeste. En el oeste. Para 1999, Juan Carlos Rousselot, un presentador de noticias devenido en político que gobernó varios años nuestro municipio, ya había sido destituido por haber sido encontrado culpable de los delitos de corrupción en un negociado firmado con la empresa Socma, propiedad de los Macri, para la realización de las cloacas. Yo nací en el periodismo, me crié en la radio, la televisión, los medios escritos, y al mismo tiempo creo que el periodismo va siempre muy de la mano con la política y abracé la política casi al mismo tiempo y por lo tanto soy un periodista político o un político que ama el periodismo. El ingeniero Guillermo Crespo fue el intendente de transición hasta los comicios de ese año. Con el final del milenio se iniciaba un nuevo ciclo político. El rumbo está trazado. Vamos a despertar a la Argentina dormida. En La Nación ganó la Alianza, llevando a la presidencia al radical Fernando de la Rúa, y en Morón a Martín Sabatella. Cuando nosotros asumimos en el 99, la idea era esto: recuperar el Estado, recuperar la capacidad de hacer del Estado, recuperar también, abrir las puertas, o sea, tener el eje de políticas innovadoras en materia de lucha contra la corrupción, de transparencia en la gestión pública, de participación ciudadana. Para nosotros era fundamental porque era justamente abrir, transparentar, generar mecanismos de participación, institutos de democracia semidirecta, generar mecanismos que permitan construir un antes y después sobre lo que habíamos vivido en nuestra ciudad, en nuestro municipio. Y generamos políticas activas de eso, ¿no? De políticas de transparencia, de participación, de audiencias públicas, de presupuesto participativo, de oficina de rendición de cuentas, una cantidad de mecanismos. Y por otro lado, la preocupación de un Estado que pueda funcionar para cumplir con los nuevos desafíos de los gobiernos locales, que ya no son solamente alumbrado, barrido y limpieza, que por supuesto eso hay que hacerlo y bien, pero que hay otras cosas: el desarrollo económico, la seguridad, la mirada más estratégica de por dónde crecer la ciudad, el ordenamiento urbano, la planificación de la ciudad, distintas cosas que, bueno, pudimos poner para poder tener había que recuperar el piso básico de un Estado que funcione y que no sea una estructura mafiosa al servicio de 2 o 3 personajes nefastos. Llegaba así a la intendencia un joven de 29 años que había comenzado su carrera política en el Partido Comunista y en el Centro de Estudiantes del Colegio Dorrego de Morón. La historia estaba alrededor. Segunda temporada. 40 años de democracia desde las comunitarias. Una serie original de identidades. Pero toda la estadística y todos estos nombres son
los datos duros de una elección que a nosotros nos preocupaba menos por el resultado que por el desarrollo de aquella transmisión. Este domingo, poné tu voto en la urna y tu oído por En Tránsito. Desde las 15, elecciones 2003. Los resultados nacionales, las urnas del oeste, los votos de cada distrito, con todo el equipo periodístico de la Radio del Oeste. Este domingo, desde las 15, por En Tránsito, la decisión justa. Éramos un grupo que volvía a levantar las banderas de la comunicación comunitaria y barrial y se cargaba al hombro una difícil tarea: llevar las instancias de lo que sucedía en el oeste a cada casa a donde la radio llegaba. En una era donde los celulares no eran inteligentes y donde la internet era por dial-up. Donde el recuento de votos era manual y los telegramas los llevaba desde cada escuela al centro de cómputos camionetas del correo. No había escáneres, no había digitalización, todo se demoraba muchísimo. Estamos también en comunicación con otro móvil en Ituzaingó. Miguel Jorquera, ¿esto es así? Sí, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está Marcelo? Bien, ¿vos dónde estás? Contanos. Bien, estamos en el centro de Ituzaingó, estuvimos chequeando cómo se había trabajado en algunas mesas de este distrito electoral, también en los búnkers de los principales partidos donde ya se empieza a notar el nerviosismo, aguardando que se abran las urnas y que empiecen a llegar los primeros resultados para ver cuál es la proyección general de estos comicios. Te cuento que en las escuelas que tuvimos de Radiocéntrico ya había votado entre un 60 y un 70% de la gente empadronada, según algunos datos estadísticos de los fiscales generales de cada uno de los partidos políticos. Sin embargo, todo el mundo coincidió en que la afluencia de votantes empezó a ser, realmente nutrida a partir del mediodía, y se ve en la mayoría de los colegios, aún cuando falta muy poco, 25 minutos para que cierren los comicios, gente haciendo cola para votar. Acá en Ituzaingó, otro dato que podemos dar, por ejemplo, es que mucha gente en la comisaría, hasta hace muy poquitos minutos, buscándose en los padrones electorales para poder saber en qué lugar votaban. Estamos en duplex con la gente de Hurlingham, exactamente de FM+, Rodi Rodríguez. Guillermo Marchero te saluda, ¿cómo te va? Guillermo, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? ¿Cómo anda todo por allí? Muy bien, muy bien. Te está escuchando Javier Romero también. Bueno. ¿Qué tal, Rodi? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, ¿qué datos estamos teniendo de Hurlingham, Rodi, hasta el momento? Muy pocos. Acá no hay novedades. En los distintos búnkers está todo muy tranquilo, demasiado tranquilo. Dice que no han llegado los datos todavía. Lo que sí se sabe es que ha votado el 60 y pico % de la gente, un 10% menos que lo habitual. La radio, que había nacido en 1987 para ser un canal de comunicación de los vecinos y vecinas de la zona y poder tener la información local que los grandes medios obviaban e ignoraban, retomaba con estas transmisiones aquella épica y aquel objetivo primordial: llevar los resultados de la elección local a los vecinos y vecinas, poder contar quiénes eran sus candidatos, sus candidatas, y poder dar cuenta del resultado de las elecciones, que en los medios nacionales no iba a aparecer sino 2 o 3 días más tarde. En Tránsito, Buenos Aires, Región Oeste. En este caso vamos a comunicarnos con otro periodista de los que hemos visto hoy. Ya estuvo Javier Romero desde La Rioja, también Claudio De Luca en la ciudad de Rosario. Desde Viedma, desde Radio Encuentro en duplex con FM en Tránsito, está Néstor Buzo. Néstor, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo se están desarrollando hasta el momento los comicios? Bueno, con normalidad, en mucha gente votando. Hasta hace una hora habían votado, según las mesas, entre un 65 y un 80% de los electores. Signora, signore, signorina, noi siamo tutti amici, è vero? Adesso voti a noi, capi di tutti i capi. Se non vota, tutto bene. Se no non vota, ti ammazzo, capisce? Perché la famiglia è lo più importante, la mia soprattutto. Buonasera, arrivederci. Contra la mafia tenés un arma, tu voto. Defendete. Votar es un acto de conciencia. Con tu voto, elegís tu futuro y el de todos. Además de conformar el equipo de transmisión, fuimos más allá y decidimos armar una encuesta, un boca de urna propio para poder tener datos de primera mano.
Para hacerlo contamos con la invalorable ayuda de gente de experiencia, sociólogos y sociólogas que habían desarrollado un modelo de encuesta que nos iba a permitir obtener resultados lo más certeros posible. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Lucarini, yo formo parte de la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social y allá por 1998-99, cuando se estaba acabando esa etapa nefasta del menemismo y se acercaban las elecciones, el grupo que formaba la cooperativa decidió que debíamos cubrir esas elecciones en las que todavía no había paso de manera especial porque se jugaba el futuro del país, de la provincia y de nuestro municipio. Para esa ocasión decidimos hacer una transmisión especial, pero lo más importante fue que decidimos hacer un boca de urna. En esa época no se utilizaba tanto, pero nos pusimos en contacto con un par de sociólogos jóvenes que habían hecho un curso sobre este tema y sabían y podían llevar adelante y querían hacer esa experiencia. Los costos eran altos, pero decidimos afrontarlos. Le ofrecimos tanto al PJ como a la Alianza que compartieran a la mitad esta erogación. Y nosotros poníamos todo el laburo que hacía falta y la parte técnica para sostener este proyecto. Nos dijeron que no, los sociólogos dijeron, bueno, hagámoslo. Nosotros dijimos, adelante. Nos hacemos cargo de los viáticos, porque era mucha gente, pagar transporte, pagar comunicación, no había celulares, pero había que poner un dinero, los insumos necesarios, las impresiones, la capacitación de quienes iban a hacer las encuestas. Bueno, no era un laburo sencillo, pero decidimos afrontarlo. Y dio sus frutos. Llegó el día de la elección y arrancamos con el operativo de encuesta boca de urna. A mitad de la tarde, una de las dos fuerzas en pugna, que nos había dicho que no querían el boca de urna, nos dijo que sí, arreglamos un precio y respiramos porque zafábamos con una cantidad de gastos que no eran fáciles de afrontar, a pesar de que habíamos dicho sí, hagámoslo porque vale la pena. La encuesta fue perfecta con el diario del lunes, porque una vez que se realizó el escrutinio definitivo, los datos coincidían absolutamente con lo que habíamos predicho en nuestra encuesta. Fue un pequeño orgullo haber adelantado con nuestro laburo qué era lo que iba a pasar ese día tan importante que le puso fin al menemismo en nuestro país. Hicimos una gran transmisión, una gran cobertura, con móviles en todos los búnkers de los partidos políticos, con un equipo bien afilado en la conducción y con una producción que había trabajado durante semanas para contar con la información necesaria que diera cuenta con profundidad quiénes eran los candidatos y candidatas que se presentaban. El objetivo era llegar a las 18 con resultados propios, certeros y poder entrevistar a los protagonistas al finalizar la jornada. Bueno, estamos comunicados creo que con el intendente de Morón, el ingeniero Guillermo Crespo. Buenas tardes, Crespo. Diego Espina lo saluda. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Diego. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿Cómo ha vivido toda la jornada de hoy? Estoy viviéndola todavía. Creo que todavía no se ha terminado. La está viviendo intensamente. Exactamente. ¿Ustedes no hicieron tampoco boca de urnas propias? No, para nada. Yo creo que hay que tener un poco de respeto por estas cosas, ¿no es cierto? Hay que esperar que se abran las urnas y ver los resultados. De todas maneras, si son los que escuché recién en voz de Guillermo, no habrá otra razón más que saludar al ganador como corresponde. Bueno, y hágalo, intendente, porque está en línea Martín Sabatella. ¿Cómo no? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Martín? Bien. Según nuestras encuestas, Martín, la Alianza habría sacado el 53% de los votos y el PJ el 33.4%. Se completa con Acción por la República 4,5, un punto nada más. ¿Tendría el candidato de Patti en Morón? Mariano Hartrich. Según estas encuestas, bueno, estos son los resultados. Bueno, por eso, yo estoy diciendo que estos son resultados a boca de urna. Yo dije siempre que iba a esperar el escrutinio como corresponde, pero adelanto que si fueran los resultados que ustedes están diciendo, no tengo otra cosa más que felicitarlo a Martín y desearle el mayor de los éxitos, y sabe que además que va a tenerme a su lado para poder colaborar con él en todo lo que sea necesario. Bueno, yo te agradezco, Guillermo, esto, les agradezco a ustedes por la información, FM en Tránsito. Por supuesto, ¿no? Que muy contento con los resultados, muy contento no solamente por el triunfo nuestro en Morón,
sino también por el triunfo de Fernando de la Rúa y de Graciela Fernández Mejide en la provincia. Y estoy acá en el centro de información, el centro de cómputos nuestros, que por la información que también nosotros teníamos a boca de urna, confirma en parte lo que ustedes están planteando. Y salió tan bien, y fuimos tan felices por el placer del trabajo realizado, por brindar un servicio a la comunidad, por sentir que hacíamos una transmisión de forma profesional. Un montón de voluntades reunidas de manera colectiva que se habían puesto al servicio de la fiesta de la democracia. Vamos a repasar la lista de gente que estuvo trabajando en esta emisión especial. Tuvimos desde Viedma AFM Encuentro con Néstor Buzo, en La Rioja Javier Romero, desde la ciudad de Córdoba Mario Farías y Judith Gerbaldo, desde Rosario Claudio De Luca, en Hurlingham nuestros corresponsales Ubaldo Luna, en Ituzaingó Guillermo Fornen, en Morón Esteban Zunino, aquí en la puesta en el aire en el primer turno Alejandro Chule, después Bruno Dulbé, con las grabaciones y ediciones Ricardo Durán, la producción periodística de Claudio Alderete, Romina Coluccio, la producción general de Agustín Pisano y Martín Mesuti. En la conducción, en las primeras horas de la tarde, estuvo Daniel Toro Cool, y en la segunda y última parte, quien les habla, Sergio Lucarini, junto a Darío Albano. Y como en una fiesta que se precie de tal, hubo cena, hubo brindis y la promesa de volver a hacerlo. Andar al balcón, rompe algo y anda a tu casa. No, en realidad lo que quiero es agradecer a la producción y a ustedes, porque en realidad me dejaron estar las 6 horas de transmisión. O sea, estoy desde las 4 de la tarde y... No, gracias a vos que te quedaste 6 horas. No, en serio, porque me parece esto de acaparar el micrófono, pero la verdad que lo viví lo disfruté muchísimo. Yo es la primera transmisión de elecciones que hago. De estas grandes transmisiones que hacemos, por ahí en la de la Feria de la Cooperativa, en otras, sobre el 24 de marzo, pero esta es la primera transmisión de primera de elecciones que haces. De elecciones. ¿Te gustó? Me encantó. Bueno, la próxima te invitamos. Si querés hacer las 6 horas vos solo. No, eso no, pero compartir la mesa con amigos me encantó. Un gran trabajo y un gran saludo a todos. Nos pasamos de las 10 de la noche. Que tengan un buen domingo y mañana, ya se van a enterar de todas las cositas a través de los programas de la radio. Chao. Y lo hicimos. Desde 1999 hasta hoy, cada elección tuvo la cobertura de la radio. Informando, comunicando, produciendo, estando en la calle, en cada barrio, en cada búnker, siendo un puente sonoro entre las propuestas políticas y la comunidad. Pero también tejiendo redes con el resto de las radios comunitarias a lo largo y a lo ancho del país. Una construcción que abrazamos desde nuestro nacimiento. Estas son las maneras con las que seguimos construyendo democracia y dando la pelea contra el discurso hegemónico y antipolítica. Estamos convencidos y convencidas que fortalecemos el proceso democrático con más pluralidad de voces y de micrófonos. Seguiremos transmitiendo elecciones. Seguiremos interpelando a nuestros representantes, intentando alcanzar la verdad. Esa verdad polifónica compuesta de muchas voces que nos permitan crecer como sociedad y seguir construyendo mundos donde quepan muchos mundos. La historia estaba alrededor. Segunda temporada. Escucha la serie completa. Identidades.cultura.gov.ar